usted está en sintonía a través de Enlace Regional y RCR Red de Comunicación Regional. Lo anunciado ya se encuentra con nosotros y le agradecemos la visita de RCR Red de Comunicación Regional, el ingeniero Fernando Sillones, un especialista, un experto en temas de desarrollo. En su momento ha sido gobernador regional por Ica. Le agradezco la gentileza que siempre tiene. Hemos conversado en innumerables oportunidades a través del hilo telefónico y en esta oportunidad está acá en los estudios centrales. Buen día, ¿cómo está? Sí, muy buenos días, un placer estar. Y le agradezco también a nuestro buen amigo Luis Vargas Barbieri, director del semanario Minas de Petróleo, ¿no? Quien ha hecho posible. Gracias. Gracias a ambos. Comencemos un poco analizando, sin desligar lo que es el tema político con el tema económico y social, ingeniero Sillones, ¿no? ¿Cómo está observando usted? Conversábamos en la antesala que estaba viajando, ¿no? ¿Cuál es la percepción de la opinión pública del poblador en el interior del país, ¿no? Mucho se habla que tiene una fijación con el Congreso, pero también cuando nosotros a veces nos comunicamos o interactuamos con muchas autoridades o representantes del interior del país, también les preocupa la gestión, la marcha del país como tal, la economía, la generación de empleo, las inversiones. Usted que está viajando, ¿cuál es la percepción que tiene? Bueno, hay una percepción de inacción de parte del gobierno central, que de una manera me parece equivocada, el gobierno central pretende involucrar al Congreso en esa inacción, y yo no estoy de acuerdo, ¿no? La fallida reconstrucción de los daños de la infraestructura causada por el Niño Costero en el 2017 es una prerrogativa del gobierno, no del Congreso. El Congreso puede criticar, puede citar, puede maltratar, puede insultar, puede difamar, pero más que eso no puede hacer. La reconstrucción es una función del Ejecutivo, de los gobiernos regionales, de los alcaldes, pero principalmente de la Autoridad Nacional para la Reconstrucción con Cambios, y eso ha fracasado, ¿no? Yendo a lo de Tía María, a lo de Las Bambas, a lo de Quillabeco, a lo de Talara, ¿qué tiene que ver el Congreso con esos actos vandálicos? No tiene nada que ver. Repito, puede criticar, puede denunciar, puede mortificar, eso sí lo puede hacer, pero más que eso no. En consecuencia, yo sí creo que la ciudadanía no ha sabido distinguir esto, ¿no? Y el gobierno, digamos, astutamente, ¿no? Está tratando de involucrar al Congreso en esta inacción, ¿no? Pero los que tenemos algo de experiencia en materia de gestión pública, yo creo que en aras de la verdad, en aras de la justicia, hay que ser objetivos, ¿no? Yo no voy a defender al Congreso. El Congreso está lleno de congresistas corruptos, que no son todos, por cierto, pero yo he tratado con muchos congresistas muy corruptos en el Congreso. Eso nadie lo va a negar. Pero que ese Congreso esté trabando la gestión pública, es limitada esa traba, ¿no? Y es la ineptitud de muchos funcionarios públicos del gobierno central y de los gobiernos regionales y locales lo que está generando esta sensación de crisis económica, que es real, ¿no? La desaceleración económica es real. Y a los arequipeños no le han explicado que si Tía María estuviese encaminada, seguramente Senati, Texup estarían llenos de jóvenes arequipeños participando en programas de capacitación, muchos proveedores arequipeños estarían proveyendo sus servicios y sus bienes a Tía María, ¿no? En transporte de personal, en ventas de ropa de trabajo, por supuesto hoteles, restaurantes, el comercio estaría dinamizándose, pero eso no se dice, ¿no? Eso no se dice y no está ocurriendo, pues, ¿no? Ahora, en este panorama, ¿es posible encontrar un consenso mínimo? Y se lo pregunto porque está próxima una reunión entre el presidente de la República y el presidente del Congreso. Alcanzar un consenso mínimo que permita darle viabilidad por lo menos al nivel gubernativo. Usted pregunta si es posible.
Claro que es posible. Por supuesto que es posible. Que la voluntad. Claro. Yo lo que no veo es la voluntad, pero de ser posible, en todo diálogo siempre es posible la armonía, la concordancia, el ponerse de acuerdo y enrumbar al país. Pero eso es lo que yo no veo. Actitud, como dice usted, voluntad, ¿no? Fernando, el Perú es un país minero, ¿no? Y da la casualidad que tú conoces mucho el sector minero, pero también eres un experto en el sector agrario, ¿no? ¿Es posible un desarrollo minero con un desarrollo agrario en conjunto? Totalmente, totalmente. Y una sugerencia, Lucho, ¿no? Hay que tener cuidado con decir que el país es un país minero porque los oyentes pueden interpretar de que el país es solo minero, ¿no? Claro que el Perú es minero, pero también es agrícola, también es pesquero, también es industrial, también es turístico. El Perú es una maravilla, ¿no? Que puede desarrollarse de manera integral, con petróleo, con gas, con energía, con agua, con todo, ¿no? Entonces, esa aclaración, porque por decir que somos un país minero, cosas que lo somos en buena medida, se generan muchas malas interpretaciones. Entonces, yendo a tu pregunta, nosotros los peruanos tendríamos que estar unánimemente en favor de la minería, como tendríamos que estar en favor de la agricultura, la pesquería, la forestería y todas las actividades. Y yendo ya más puntualmente a la pregunta, claro que la minería puede compartir actividades de manera armónica con la agricultura. Lo vemos en muchas partes del mundo y lo vemos en el Perú, ¿no? Yo he sido gobernador de Ica, como José mencionó. Cerro Lindo convive con la agricultura del Valle de Topará de una manera muy cordial, muy armónica y todo perfecto, ¿no? Ahí está la mina y ahí está la agricultura y el Valle de Topará ha prosperado mucho, mucho de la mano de la minería, ¿no? El Valle de Topará era un valle muy seco, quizás el más seco de la región Ica, y gracias a la minería se construyeron reservorios, se plantaron bosques y se ha afianzado mucha agua de lluvias y el Valle de Topará se ha convertido en un valle muy pobre a un valle frutícola de exportación muy interesante, gracias a la armonía entre minería y agricultura, ¿no? Eso me permite preguntarle exactamente el nivel de comunicación que se tiene que mantener y el liderazgo que tienen que asumir las autoridades en su momento. ¿Por qué el éxito de Minas Justas en explicarle a la población, en sacar adelante un proyecto, en posibilitar que genere desarrollo para una región? ¿Por qué no se hizo lo propio en Tía María? ¿Cuál es el rol que tuvo en un momento una autoridad y qué es lo que ha fallado en la otra? Bueno, José, usted lo está diciendo. Usted ha mencionado comunicación y liderazgo. Comunicación en Minas Justas, comunicación en Ica ha habido, pero también, debo decirlo, en aras de la objetividad, ha habido comunicación en Tía María. Yo he participado en muchos programas de comunicación muy bien estructurados en Islay, en Cocachacra, en el Valle del Tambo, en Tía María. O sea, ahí no faltó comunicación. De repente pudo haberse mejorado. Yo no quiero decir que ha sido perfecta, pero ha sido adecuada. Yo he participado. Lo que no hay es liderazgo, ¿no? Los gobernadores regionales, y yo lo tengo que reconocer, no tenemos autoridad ninguna sobre este tipo de proyectos grandes, ni siquiera los medianos. Pero gravitamos decididamente. La diferencia entre Cáceres y mi persona, y no lo tomen como una expresión vanidosa, es que yo respaldé, agradecí a Minsur y al Grupo Beca de considerar una intervención en Mina Justa, ¿no? Yo agradezco a Nexa, lo que era Milpo, de participar tan cordialmente y tan armónicamente en Chincha. Yo agradezco a los pequeños mineros de Nazca por el esfuerzo que hacen a pesar del maltrato que reciben de las autoridades. Esa es mi comunicación, ese es mi mensaje. Pero Cáceres y Ica, su mensaje es muy negativo, es muy contrario
contrario. Y ahí hay que agregarle la posición del propio gobierno, el propio presidente. Y el propio presidente ha demostrado pues mucha debilidad. Entonces no hubo liderazgo. La diferencia entre Ica y Arequipa es que en Ica se combinaron la comunicación con el liderazgo y en Arequipa se hizo comunicación pero faltó liderazgo y todo se cae. Si no están las dos, se cae, porque también sin comunicación no va, por más liderazgo que uno tenga. Pero en Arequipa hubo comunicación, de repente pudo haber sido mejor, no lo voy a negar, pero no me pueden decir que no hubo comunicación. Yo he visto programas de comunicación muy bien estructurados en mi concepto, pero no hubo liderazgo. Fernando, cuando uno mira las cifras de la mortalidad infantil, uno ve, por ejemplo, que la mortalidad infantil ha disminuido mucho más rápido en Apurímac de lo que ha disminuido en Cajamarca, ¿no? El pretexto para no intervenir cuando hay una oposición violenta contra los proyectos mineros es que se pueden perder vidas, ¿no? Yo quisiera pero también se pierden vidas cuando no hay hospitales. Así es. ¿Cuál es tu comentario sobre esto? Mi comentario es que no es necesario meter bala para imponer el orden, ¿no? Las oposiciones en Ica hubo la misma oposición que en Tía María. A Ica vino Marco Arana a soliviantar a la población en contra de las inversiones mineras, ¿no? En Ica está este ex congresista Ramírez Canchari, que yo conozco y nos tratamos bien, pero es un antiminero recalcitrante. Él sí se opuso a las inversiones. Sin embargo, la ley minera, la ley ambiental, las leyes económicas, las leyes de comportamiento ciudadano en el Perú son leyes razonables. Y se impuso la ley sin bala. Sin bala. En Ica, hablando de comunicación, sin tener nosotros ninguna autoridad sobre la policía, porque la policía es un brazo del Ministerio del Interior y no del gobierno regional, nosotros solo cumplimos con el gesto de llamar al general de la policía y darle un abrazo y decirles: nosotros los respaldamos en su accionar, nosotros agradecemos su sacrificio por el orden en Ica, y fue suficiente. Más no hicimos, y fue suficiente para que la policía peruana, que es brillante, dicho sea de paso, y muy sacrificada, con todos los sistemas de inteligencia que son muy ingeniosos, muy ocurrentes, muy inteligentes, valga la redundancia, ellos propician la preservación de la vida, aún de los delincuentes y de los vándalos, con inteligencia. Yo los he visto, ¿no?, invocar a la ciudadanía a que no bloqueen carreteras porque se van a exponer a una acusación. Yo los he visto filmando de una manera muy segura, ¿no?, a los vándalos, y esperar que las aguas se calmen, se enfríen, y ir a buscarlos a sus domicilios o en la calle, y con el video le mostraban a los vándalos su accionar delincuencial, y le decían: ¿te reconoces? Eres tú. Y tenían que reconocer porque era el delincuente, ¿no? Bueno, eso es una falta gravísima. Vamos a la fiscalía y empezar el proceso. Ni una bala. Eso es lo que yo digo. En consecuencia, esa disyuntiva que plantean algunos periodistas y algunos políticos de que lo que quieren ustedes es balear a todos los vándalos, es falsa. No es así. El orden se puede imponer sin balas y, por supuesto, sin heridos y menos en muertes, ¿no? Y lo otro es terrible, porque son estas muertes silenciosas, porque no hay hospitales y, por supuesto, nadie le atribuye a los vándalos la causa de esas muertes, ¿no? Y todo en el marco del respeto legal. Estamos conversando con el ingeniero Fernando Sillone, especialista en política de desarrollo, en su momento ha sido gobernador regional en Ica. Ha surgido un nuevo debate, ¿no? Y a propósito del tema Tía María, ¿no?
se propone una nueva ley de minería. Hemos visto que recientemente en Tacna ha habido reunión de gobernadores y los gobernadores de la macrorregión sur ya han alcanzado o están por alcanzar una propuesta. ¿Es necesario en estos momentos una nueva ley general de minería? Definitivamente siempre las leyes se pueden mejorar, así como las comunicaciones, pero la ley general de minería es una de las mejores leyes que se hayan promulgado jamás en el Perú, ¿no? No recuerdo el año de su promulgación, pero esta ley general de minería ha propiciado un proceso de inversión enorme en todo el Perú, y gracias al crecimiento de la minería peruana en los últimos 20, 25 años, el Perú es un país macroeconómicamente muy sólido. Eso no lo percibe la gente porque lo dan por hecho. En el Perú no hay inflación, en el Perú no hay devaluación, en el Perú las reservas internacionales permiten 1 año y medio de importaciones de alimentos y bienes y servicios, ¿no? Tenemos más de 60.000 millones de dólares en ahorros, ¿no? En reservas internacionales. La deuda externa peruana es una de las más bajas del mundo. Y por supuesto la gente no tiene idea que esa gran estabilidad macroeconómica se debe en gran medida, no totalmente, pero en gran medida, a las inversiones mineras y al desarrollo de las exportaciones, la tributación y la infraestructura que conlleva la minería, ¿no? Pero eso no lo quieren reconocer mucha gente, ¿no? Pero la Ley General de Minería, así como la Ley de Promoción Agraria, ¿no?, han tenido unos impactos extraordinariamente favorables. Ahora, no quiero ser pues radical. Si hay algo que mejorar, mejoremos. Pero yo no creo que un Cáceres Illica, ¿no?, tenga intenciones muy santas respecto de una nueva Ley General de Minería. Yo creo que él está más por imponer unas condiciones inviables que desalentaría el proceso de inversión en vez de seguir con esto, ¿no? Entonces, para contestar su pregunta, no es una prioridad. La Ley General de Minería ha funcionado muy bien. Perfeccionemos, corrijamos, mejoremos, pero no echemos a perder lo que ha funcionado estupendamente bien durante 20 o 25 años, ¿no? ¿Qué impacto tiene para un país cambiar la regla de juego? Malo. El cambiar la regla de juego, que es un poco lo que estamos viviendo en este momento, es crear incertidumbre, ¿no? Porque ni siquiera advierten hacia qué proponen con respecto a una nueva ley, sino dicen cambiemos. Y punto. Y ahí se queda. El cambiemos significa para un país esperar. Y esperar es sinónimo de perder empleos, perder dinamismo y empobrecerse, ¿no? Hasta que se aclaren, ¿no? Las reglas de juego, eso lo hemos escuchado de los más capaces líderes del mundo, ¿no? Las reglas de juego tienen que ser estables y predecibles, ¿no? No debemos de tener al Perú en la incertidumbre como la tenemos en este momento y como la que se genera cuando uno dice vamos a cambiar una ley, ¿no? Cuando vamos a cambiar una ley, todo se para hasta que salga la nueva ley. Y inclusive después de la nueva ley uno tiene un tiempo de aprendizaje, que todo eso es tiempo perdido, ¿no? Todo eso es tiempo perdido. La corrupción, ¿cuánto nos está afectando, no? Porque siempre hemos concurrido a una premisa y planteada desde el gobierno central, ¿no? Corrupción en el Congreso de la República, corrupción en sectores del empresariado, también se asocia a un sector también del periodismo, pero se desconoce mucho la corrupción en los gobiernos subnacionales. O sea, no se toca, que es más, ¿no? A pesar de que es un tema bastante lacerante. Claro, gracias por comentar. Ese es un poco mi queja recurrente, ¿no? No estamos luchando contra la corrupción. Esa es mi sentencia, ¿no? Y aclaro, sí estamos, desde el punto de vista del presidente de la República, él está luchando contra la corrupción en el Congreso, la corrupción en el Poder Judicial y la corrupción en el empresariado.
o sea, la de los peces gordos. Y eso está muy bien, yo respaldo esa lucha contra la corrupción, pero como usted bien lo dice, no estamos haciendo nada contra la corrupción en los gobiernos subnacionales, que es la que le quita el dinero al pueblo pobre, ¿no? Porque yo no había ido a los hospitales del MINSA, nunca en mi vida, hasta que fui gobernador regional. Y ahí vi la crueldad de la corrupción en los gobiernos subnacionales. Ahí vi a los médicos que le cobran indebidamente a las pobres pacientes que venían desde Huancavelica, de Ayacucho, a ser atendidas en Ica. Yo nunca había asistido a esa escena tan cruel, ¿no? Y yo no había visto la crueldad, ¿no?, de los sobornos de los funcionarios de la Dirección de Transportes que le cobran a los postulantes a obtener una licencia de conducir indebidamente, ¿no? Y los hacen esperar y los maltratan para que se den por vencidos y tengan que pagar 1.000 soles para obtener un brevete que no debería costar nada, ¿no? Yo sí vi, ¿no?, a maestros, acosadores, ¿no?, que realmente chantajeaban a las niñas para que inclusive se acuesten con ellas para poderlas aprobar en los cursos. Eso existe. Y contra esa corrupción no estamos haciendo nada. Empezando por los órganos de control. Yo critico, yo tengo mucho aprecio por Nelson Jack y espero mucho de él, pero la Contraloría no funciona. Los órganos de control, la Defensoría del Pueblo y por supuesto la Fiscalía no funcionan, ¿no? En Ica han vuelto las colas a los hospitales. Nosotros logramos eliminar las colas. Y yo pregunto, ¿dónde está el Ministerio de Salud? ¿Dónde está su salud, que es la superintendencia de los centros de salud, que debería detectar esto? ¿Dónde está la Defensoría del Pueblo? ¿Dónde está la Contraloría? Y no están. Así que, buena pregunta, José. La corrupción nos hace un daño terrible. Desde el punto de vista cuantitativo, la corrupción en los gobiernos subnacionales suma mucho más dinero que los 20, 30 o cientos de millones de dólares que se han robado nuestros expresidentes y nuestros excongresistas, ¿no? Usted viaja bastante al interior del país, tiene una radiografía clara de cómo estamos en términos económicos, sociales y políticos. ¿Estamos frente a un potencial candidato? Bueno, yo pensaba que no, pero a mí me han llamado muchos amigos, inclusive periodistas. Ustedes han escuchado a Jaime Altao, que bueno, somos amigos de verdad, y todos dicen que no debería yo dejar la política. La verdad que estoy frente a una situación muy parecida a la que me tocó vivir en junio del 2014, cuando yo estaba pensando literalmente en el Mundial de Fútbol de Río de Janeiro en ese entonces, que se venía en cuestión de semanas, y recibí el encargo de Keiko Fujimori de postular por Fuerza Popular. Y yo dije, bueno, como peruano tengo que asumir el desafío, sabiendo que uno puede perder cuando compite con 20 y tantos candidatos, ¿no? Uno gana y 21 pierden en el caso de Ica. Y aquí estoy frente a una situación similar. Así que mi respuesta es que si viene alguien y me ofrece, como me ofreció en su momento, sin condiciones, o sea, nada de cupos y nada de pagos de por medio, una plataforma partidaria, yo voy a aceptar, ¿no? El partido tiene que ser, pues, correcto, tiene que ser limpio, ¿no? Eso significa que a partir de ahora estamos frente a un potencial candidato. Potencial candidato, usted lo ha dicho. El día que tengo un partido, que no lo tengo, se lo haré saber. Interesante. ¿Y cómo ve la precisión de los jóvenes? Usted trabaja mucho con los jóvenes, se interesa mucho por los jóvenes en el país. Bueno, yo creo que tenemos que estar muy optimistas los peruanos, ¿no? Lo que acabamos de ver en los Juegos Panamericanos es una muestra de lo que nuestros jóvenes son capaces de lograr, ¿no? La juventud peruana es brillante, lo estoy constatando en mis viajes frecuentes al interior del país, y me refiero a Puno, me refiero a Cajamarca, me refiero a Arequipa, me refiero a Pucallpa, Iquitos. En la juventud está la esperanza. Y no es un eslogan, no es un dicho
populachero. Realmente son brillantes nuestros jóvenes. Ayer estuve en la UNI, yo soy de la UNI, representando al patronato de la UNI y dándole la bienvenida a 1000 ingresantes. 1000 ingresantes jovencitos de todo el Perú, cada vez más mujeres, ¿no? La UNI era pues una universidad muy de hombres, en mi tiempo casi no habían estudiantas mujeres, ahora cada vez más, pero brillantes los chicos, ¿no? Brillantes y de todo el Perú. Hicieron un trabajo muy bueno el rector y los vicerrectores y decanos respecto de la procedencia de todos los ingresantes, y es verdad, Lima pone más ingresantes porque en Lima hay más población, pero de Tumbes a Tacna, toda la sierra y toda la Amazonía estaba presente en los 1000 ingresantes de la UNI, y me llenaron de entusiasmo porque ahí está el futuro del Perú. Ingenieros brillantes vamos a tener siempre, gracias a la UNI, pero sobre todo gracias a la juventud. Ingeniero Fernando Ciani, ha sido sumamente grato tenerlo en esta oportunidad en RCR, Red de Comunicación Regional. Muchas gracias. En realidad, todas las veces que quieran, gracias. Muchas gracias. Estuvo con nosotros el ingeniero Fernando Ciani. También quiero agradecer a nuestro buen amigo Luis Vargas Barbieri, director del semanario Minas y Petróleo.